Saludos, buenos días, amado amigo, Dios te bendiga, amado hermano, te bendiga más. Estamos aquí en una nueva presentación sobre la Sagrada Escritura y yo quiero estar hablando acerca de un tema sobre la voluntad de Dios, más allá de la obsesión. Y yo quiero estar hablando acerca de esto porque desde muy temprano eh, uno se ha escuchado o ha escuchado, yo fui mismo igual fui criado diciendo, ¿verdad? Que todas nuestras peticiones, lo que vayamos a hacer, etcétera, etcétera, tiene que estar enmarcado sobre la voluntad de Dios eh, y todas estas cosas. Yo lo que quiero traer aquí es un probar de que la voluntad de Dios no es tan simple, de que a veces hay hasta, yo diría, acoso espiritual en el sentido de que cuando yo he visto de que escuché desde mis 15 años en donde se le decía a las personas, a fulano o a fulana le salió mal aquello porque no estaba en la voluntad de Dios, a fulano o a fulana se divorció porque no estaba en la voluntad de Dios. Y todas estas cosas, a veces pensamos como si la vida eh, fuera como una ecuación matemática, en el sentido de de que podemos simplificar las cosas con la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es como un escudo que nos protege de los problemas y las circunstancias de la vida. Y a veces nosotros hasta hacemos este bullying espiritual, este acoso espiritual, en el sentido de que descalificamos a la persona porque si la persona no está en la voluntad de Dios, pues no es muy sabio o Dios no lo está respaldando y todas estas cosas. Yo quiero estar hablando sobre la historia de Abraham, un hombre, y de Sarai, una mujer o un matrimonio, que salió bajo la voluntad de Dios y vivieron unas experiencias que uno dice, pero realmente estaban en la voluntad de Dios. O sea, realmente, en el Génesis capítulo 11, la Biblia dice que Taré tenía un plan de salir con Abraham a ir a la tierra de Canaán. Y fueron tanto Lot, Abraham, Sarai, y salieron y se detuvieron en Harán. El plan de Taré era llegar a Canaán, pero no llegó, sino que se detuvo en Harán y vivió 205 años, verso 32 del capítulo 11, y allí fallece el papá de Abraham. La Biblia dice en el capítulo 12 de que Dios le había dicho a Abraham que se fuera de la tierra y de la parentela de la casa de su padre a la tierra que le iba a mostrar. Mire eso. Eh, eh, la Biblia dice de que Dios le había dicho, quiere decir que ya Abraham estaba avisado. Y esto nos revela que Abraham era una persona muy apegada a su padre. No lo quería dejar. Así que para poder salir a la tierra que Dios le había dicho que le iba a mostrar, esperó hasta que el papá se muriera. Ese es el primer detalle. El segundo detalle que veo, se ve aquí, es que Abraham lo iba a dejar todo. Y Abraham, como todo ser humano, pensó, si yo lo dejo todo, ¿con qué me voy? O sea, ¿hacia dónde voy? Porque Dios le dijo a la tierra que te voy a mostrar, pero no le dijo qué tierra le iba a mostrar. Así que Abraham estaba en esa incógnita y el verso 2 añade una promesa, y haré de ti una nación grande. Ahí la cosa se puso interesante. ¿A quién no le gustaría ser grande? De hecho, yo en estos días, eh, el último video que añadí, que dije de que yo era predicador, la gente, hubo comentarios en los que me sentía aludido, de que la gente buscando haciéndose viral y todas estas cosas para buscando lucrarse. Mire, yo no tengo ninguna agenda oculta a través de estos videos y ustedes lo saben. Yo he hecho más de 120 videos en los que ustedes han visto de que yo no he cobrado nada, yo no les estoy pidiendo nada. Si usted me da algo voluntario, eso es porque usted lo desea. Pero yo no les estoy, tampoco estoy buscando lucrarme. Y de hecho, hacerse viral no es lucrarse, sino que uno se vuelve viral porque otras personas lo hacen viral. En el sentido de que la gente elige qué ver y qué hacer viral y qué no. Y todo depende de Dios, hablando en el sentido de la palabra de Dios. Y yo creo de que a veces hay celos
ministeriales dentro de las iglesias que surgen, y suceden estas cosas. Y esto no es algo nuevo, porque yo estudié como un psicólogo forense el asunto de los televangelistas en 1980 y la confesión de Jimmy Swaggart, y lo más interesante de la confesión de ese verdad evangelista es que él le pidió perdón a todo el mundo menos a una sola persona, que fue al predicador que él había liquidado de una forma maquiavélica, que fue Marvin Gorman. Así que prácticamente yo hice un estudio pues para cuidarme la espalda, y para mantenerme firme y seguir adelante, que estas cosas pasan, que no solo en el mundo de los trabajos esto pasa, que a veces el maestro está dando clase y el director te trata bien, pero a veces tus compañeros de trabajo no, o eres un contable, o eres lo que sea, o trabajas en el gobierno y a veces la persona, tu compañero de trabajo no te tiene buenas intenciones, pero tu jefe sí. O sea, realmente pasa en todos los niveles y te puede pasar dentro de la iglesia. Así que si usted dice, yo no voy a la iglesia porque es mucho hipócrita, mire, he pasado muchísimas malas experiencias dentro de las iglesias, pero mis ojos están en la meta, que es Jesús. A mí me interesa, no es un ministerio, mi mayor interés es entrar al reino de los cielos, porque ¿de qué le vale a una persona tener un ministerio y al final perderse? Eso no tiene ningún sentido. O sea, realmente hay ministros, pastores que están en el infierno, evangelistas que están en el infierno, misioneros que están en el infierno, porque realmente perdieron el enfoque. Esto no es hacerme viral. Gloria a Dios si me vuelvo viral, pero mi meta en sí es que tanto usted como yo, gloria a Dios, tanto usted como yo, gloria a Dios, tanto usted como yo lleguemos al reino de Dios. Me causa un poco es un poco risible, porque realmente a veces la gente pierde el enfoque y dice, no, yo quiero un ministerio, y se pelean por cosas, que qué sé yo qué, por quién es el que predica mejor, quién es el que tiene más vista, quién es el que tiene, perdiendo el enfoque, y al final ese no es el objetivo. El objetivo de todo esto es la salvación de mi alma. No hay otro objetivo. O sea, no hay un mayor objetivo que ese. Así que regresando al tema de la voluntad de Dios, dice, ¿a quién no le gustaría ser grande? Y dice, y te bendeciré. ¿A quién no le gustaría ser bendecido? Y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás bendición. La cosa se puso interesante. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es un pasaje, el verso 3, un pasaje que a veces se ha malinterpretado en referencia a Israel, porque se tiende a pensar que como Israel, yo le hice esta promesa a Israel, pues hay que defender a Israel incondicionalmente, y eso es un error. O sea, muchas de las cosas que está haciendo Israel o ha hecho Israel en referencia a los palestinos y en otros aspectos en la zona de la región, no siempre ha estado bien. No ha sido pacífico, no ha sido humanitario, o no ha sabido manejar las cosas de la mejor manera posible. Así que realmente, de hecho, en los profetas, Jeremías, Isaías, por ejemplo, Miqueas, reprendían, reprendió, los usó para reprender la opresión a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado y al extranjero que sucedía dentro de Israel. O sea, los profetas no se ampararon en que como Dios dijo de que si yo te maldigo me va a maldecir, pues yo voy a voltear la cara en las cosas negativas que estás haciendo. No, porque la corrección es un acto de amor. Decirle a Israel, no es estás haciendo las cosas bien, no es ser antisemita. Al contrario, la corrección es un acto de amor, claro. A veces los señalamientos no vienen de una buena intención, pero realmente cuando es un profeta el que hace el señalamiento, no lo hace porque odia a la nación. Jeremías no profetizaba en nombre de Dios, reprendiendo a Israel y a los líderes, a los monarcas, a la nobleza, porque los odiara. Al contrario, Jeremías deseaba el bien de la nación, y lo deseó hasta el final, de que aún después que Jerusalén cayó en ruina por la invasión de los babilonios, tanto el templo, los muros y la población fue llevada cautiva, Jeremías lloró. De hecho, tiene un libro de lamentaciones. Así que realmente es totalmente obtuso decir, vamos a orar por la nación de Israel porque es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es la iglesia.
Y si vamos a orar por Israel, oramos por Israel, los bendecimos y al resto del mundo también. No podemos decir oramos por Israel y excluimos a las demás naciones. Si vas a incluir a Israel en la oración para que Dios les bendiga, tienes que incluirnos a todos. O oras por todos o mejor no oramos por nadie. Así que realmente es así. Así que estas fueron las promesas de Dios que llamaron la atención a Abraham, porque nadie sale al desconocido sin recompensa. Así que, y se fue Abraham como Jehová le dijo, no tal cual le dijo. Es decir, de que sí, Abraham se fue, pero no inmediatamente. Eso no fue como que Dios me llama, pues me voy así por ahí. Porque no. O sea, Abraham tardó años. Abraham tardó a que su papá se muriera. Era muy apegado a su padre. Tenía miedo de salir. Pero a pesar del miedo, salió. A donde yo quiero aterrizar es que lo primero que hace Abraham, lo que hace una persona cuando llega a un lugar nuevo, en el verso 5, es explorarlo. Abraham fue explorando la tierra de Canaán y Dios se le apareció a Abraham en el verso 7 y dice, lo sorprende y dice, a tu descendencia daré esta tierra. Mire lo interesante de la promesa. Dios no le está diciendo que la tierra se la va a dar a él, sino a los descendientes de él. Y habían dos cosas que estaban como que contrarias a esa promesa, porque en el verso 30 del capítulo 11, la Biblia dice de que su esposa no puede tener hijos. Y Dios le está diciendo que a su descendencia se la va a dar, y su esposa no puede tener hijos. Así que mire cómo la historia se va desenvolviendo. Él llega a una tierra que no va a ser suya, es de su descendencia. Más adelante Dios dice que se la va a dar a él y a su descendencia, pero estamos en el capítulo 12. Pero después le dice a tu descendencia, pero su esposa no puede tener hijos. Mire, y él está en una tierra que él nunca había estado antes y la está explorando por eso. Dice en el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mire eso. Aquí es donde queda la pregunta. Adiós, pero ¿y la voluntad de Dios qué pasó? No nos salen bien todas las cosas en la voluntad de Dios. La Biblia dice de que hubo hambre en la tierra y que era grande el hambre, y Abraham se fue a Egipto y Dios no estaba. Por eso, a lo mejor usted puede decir, pero el error de Abraham fue que no clamó y pidió ayuda delante de Dios. Acuérdese, él está en una tierra que él no conoce, él nunca había estado allí, y al poco tiempo de llegar a esa tierra, Dios se le aparece. Y después que Dios se le aparece y él se establece y todas estas cosas, le cae encima el hambre. Y él dice, pues yo me voy a Egipto porque en Egipto hay pan. La Biblia dice de que si vamos a buscar en el capítulo 16, en el verso 3, dice que Abraham había habitado 10 años en Canaán. Por lo que si él tuvo a Ismael a los 86 y llegó a los 75 a la tierra de Canaán, quiere decir que él estuvo un año en Egipto y no se quería ir de Egipto porque le fue muy bien. Fue cuando al final que Faraón toma a la esposa de Abraham y que Dios lo hiere con grandes plagas. Ahí el Faraón despierta, porque todo fue una película en Abraham. Abraham dijo, di que mi hermana y todo porque me van a matar. Eso no era lo que estaban pensando los egipcios, ni siquiera el Faraón. El Faraón se dejó llevar le siguió la corriente a Abraham, y cuando ocurrieron las grandes plagas, no plagas, grandes plagas de Dios, ahí el Faraón le dice, mira, pero ¿qué es lo que tú hiciste? Y después despachan a Abraham, es decir, que lo botan de Egipto, y le dice a sus sirvientes, si me vuelven a ver a por aquí en estos alrededores, me lo avisan para ejecutarlo, porque imagínate, no vaya a ser que me vuelvan a venir las plagas de nuevo. Así que realmente la voluntad de Dios no es tan simple, no es algo, no es una ecuación matemática de 2 más 2 es 4, o sea, no es eso. La voluntad de Dios decide en que el plan de Dios se va a cumplir a pesar de los obstáculos. No es que yo no voy a tener obstáculos, es que se va a cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios nunca fracasa, a pesar de los obstáculos. Es decir, de que si nosotros estamos mirando la voluntad de Dios de una forma idílica, como que nada malo nos va a acontecer, nos vamos a decepcionar muchísimo con Dios.
porque vienen las preguntas, los cuestionamientos, pero Dios, si estoy en tu voluntad, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no me salió bien? Hay cosas que en la voluntad de Dios no salen bien. O sea, lo que sale bien es su plan. O sea, el plan de Dios tiene facetas, tiene etapas. En las etapas, en el caso de Abraham, pasó por etapas. Las etapas tuvo que emigrar a Egipto, Dios no estaba por ninguna parte, Dios estaba presente, pero Dios no proveyó, tuvo que huir, tuvo que emigrar a otro lugar buscando una mejor oportunidad de vida, tanto para él, para su esposa, para su sobrino, para lo que tenía, y porque realmente esa fue la reacción ante el hambre, que era gravísima. Así que en esa etapa no salieron bien las cosas, se tuvo que ir a otro lugar. Después, después que lo botan, regresa a donde había, después de un año, regresa a donde había estado en Canaán antes, y las cosas habían mejorado después de un año. Así que realmente las etapas de Dios, hay etapas que no salen bien, pero el plan, ¿verdad?, que Dios tenía para Abraham sí sale bien. Así que, más allá de la obsesión de que no, que yo estoy en la voluntad de Dios, y si me voy a la voluntad de Dios, olvídate que todo me va a salir bien, todo es como que color de rosa, todo es, ¿verdad? El camino es lineal, no es así. Yo recuerdo una vez un joven que le dijo a un predicador: yo quiero ser ministro, yo quiero ser ministro. Y realmente esta persona eh, eh, que dijo que quería ser ministro, el predicador comenzó a orar por él, y entonces el predicador comenzó a orar por él, y entonces le dijo, el predicador comenzó a decirle: Señor, yo te pido que lo traicionen, que le hagan cosas, que las cosas, ¿verdad? Que todo sea de esta manera. Y él interrumpió la oración del predicador y le dijo: no, pero es que yo no estoy orando por eso, yo estoy orando por yo te pedí que oraras por un ministerio. Pero entonces él le dijo: pero es que eso es un ministerio. O sea, realmente el camino bajo la voluntad de Dios no es lineal, no es tan simple, todas estas cosas. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios cuando de estos temas se tratan, de no tratarnos así con simpleza y con esa obsesión simplista, sino realmente ser comprensivos, que las cosas que no entendemos, no establecer conclusiones así tan simplistas, sino ser empáticos, compasivos, comprensivos con el proceso que vive cada persona. Así que con esto los dejo, así que espero que tengan un feliz día y una feliz semana, ¿verdad? Estamos en el medio de la semana, a pocos días del Shabbat, así que como siempre, gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.